han ido juntando esas tecnologías, y entonces resulta que básicamente el concepto que se tiene actualmente de lo que serían los vehículos voladores es más o menos un dron grandote, ¿verdad? Y de hecho ya hay algunos experimentos. Se ha hablado acerca de los taxis voladores de Uber, donde que son básicamente un dron así grandote, ¿verdad? Y con dron me refiero a una cabina con como 6, 8 rotores alrededor. Y pues más o menos por ahí es donde está yendo ahora el giro de hacia dónde va el concepto de los vehículos voladores. Y hoy precisamente una empresa que ha estado trabajando en eso y que de hecho ya tiene prototipos funcionales, que se llama Aeromóvil, presentó su versión más reciente, porque tenían una versión, la 4.0, que era básicamente siguiendo este concepto de un avión, de un carro con alas arriba que se despliegan las alas, o sea, las alas las lleva para atrás, las despliega, las corre hacia adelante, y luego ya en una pequeña pista puede despegar. O sea, básicamente sigue siendo el concepto de un avión, pero en su versión más reciente, que es la que presentaron hoy, precisamente la versión 5.0 del Aeromóvil. Ya utiliza el concepto de las hélices como de un dron, que las lleva plegadas atrás. Entonces, en lugar de como que mencionaba, la versión 4, que lo que hace es que las alas las tiene plegadas y las mueve hacia adelante para convertirse en avión, en este caso esta versión del Aeromóvil 5.0 lo que tiene atrás son los rotores, y cuando va a volar entonces solo las mueve hacia adelante, se quedan como que fueran alas, pero no son alas realmente, sino son simplemente unas vigas de donde están que van hacia los rotores, y entonces ya con estos dos rotores puede despegar verticalmente, o sea, como que fuera un helicóptero o como que fuera un dron, de los que conocemos como drones. Y adicionalmente tiene una hélice en la parte de atrás, que es la que le sirve para el impulso horizontal. Y este vehículo pues obviamente todavía está ahorita como prototipo, pero ya es una nueva generación de desarrollo del carro volador, que implica que probablemente en un futuro cercano, y con un futuro cercano estamos hablando de 5 años, de entre 5 y 10 años, ya vamos a poder realmente empezar a ver nuevos desarrollos de vehículos, o sería automóviles voladores. Así que finalmente ese sueño de la ciencia ficción, junto con otros que se están dando actualmente, pues se va a convertir en realidad. Si quieren más información de este específico, lo pueden encontrar precisamente en el sitio de Aeromóvil, se llama aeromóvil.com. Ahí encuentra la información. Es realmente el concepto del carro está muy bonito, así que le recomiendo que vaya a verlo. Esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo. En toda Guate internetean todo súper rápido. Tigo presentó la noticia tecnológica. Para cuando necesitas hacer tus pagos en el último momento y todo está cerrado, internetea. O compartir con los tuyos las fotos de tu sobrina favorita. Internetea. En toda Guate, internetea a otro nivel contigo y comparte tus mejores momentos favoritos súper rápido con Internet Móvil 4G LTE. Tigo. Libertópolis.com. Ideas con valor. Siente el crunch del verano. Regresan los camarones Campero. Pídelos llamando al 1777. Esto es Sabor Campero. Una opinión puntual, ideas claras y con responsabilidad. El Centro de Estudios Económicos Sociales CES presenta Libertad de Opinión. La lucha por más libertad económica y política ha dado resultados al ir eliminando distintas barreras al comercio y muchos de los monopolios que mantenía el Estado. Tras muchos años de ineficiencia económica, aprendimos que el Estado era muy malo para controlar el tipo de cambio, para producir energía eléctrica o proveer el teléfono. También que los consumidores pagan la factura de los distintos privilegios que el gobierno les entregó a muchos industriales durante las décadas anteriores a los años 90.
Hoy el reto es comprender que la moderna y romántica historia de que el Estado tiene valores y motivación altruista desinteresada es falsa, y que lo que tenemos es un aparato estatal integrado por políticos que tienen prioridades, que no son necesariamente las de cada uno de los ciudadanos. Con esa idea clara en mente, debemos eliminar muchas de las leyes que restringen la libre empresa y la pacífica búsqueda de cada uno por encontrar la felicidad. Cristian Álvarez. El CES llevó a usted libertad de opinión. El consumo de este producto causa serios daños a la salud. Somos los que viven con ganas, sin miedo, frescos, descomplicados. Somos Gallo 502, viviendo el presente con ganas de hacer la diferencia. Intensos, así, decididos. Vamos por lo que queremos. Somos Cerveza Gallo 502. Probar lo que nadie ha probado. Hacer lo que nadie ha hecho. Decir lo que nadie ha dicho. Nueva cerveza Gallo 502. Experiencia de sabor. El consumo de este producto causa serios daños a la salud. Quiero vivir en una sociedad. Ruda oscura, un clavo ardiente, ilumine la noche, mate el miedo, y mate el miedo, y mate el miedo, y separe lo falso y lo verdadero. Todo a pulmón. Estamos de regreso con ustedes en su programa Todo a Pulmón. Les saluda Jorge Jacobs y solamente antes de entrar ya aquí a la entrevista de hoy quería recordarles que ahora en la San Martín están con sus ofertas de la temporada de verano y en particular el pan con loroco y queso crema, que yo no lo he podido probar este año. El año pasado sí lo probé, pero este año no lo he podido probar porque se acaba así como, se va como agua de mayo. De hecho, ayer en la tarde fuimos con Marta Yolanda a la San Martín de aquí de la Zona Viva, porque Marta Yolanda quería precisamente comprar un pan de loroco y entonces dije, bueno, yo también. Y cuando llegamos solo uno había y nos dijeron que en la mañana los hacen y se van y luego hicieron la segunda tanda así al mediodía y cuando llegamos nosotros en la tarde ya solo uno había, así que yo me tuve que conformar con mi panito con frijoles. Porque Marta Yolanda se agarró el pan con loroco. Así que, sí, entonces yo me quedé con mi panito con frijoles. Pero, pues tienen muchas opciones. También están en el Festival de Empanadas en la San Martín. Así que aproveche ahora para, en estos días, si va a salir o si va a irse a descansar, pues llévese su ración de panes. Y hago la salvedad que los panes con frijoles también estaban muy ricos. Y en esta tarde vamos a estar conversando siempre Reni, aquí conmigo Reni, pero tenemos el gusto de tener aquí con nosotros a Carol Ríos de Rodríguez. Ella es presidente del Instituto Fe y Libertad y es catedrática universitaria de análisis de las decisiones públicas. Y Carol recientemente publicó un artículo que se llama Democrático y Capturado. Y nos llamó mucho la atención el artículo y por eso invitamos a Carol para que viniera y nos contara a qué te refieres con eso de democrático y capturado. Buenas tardes, Carol. Jorge, muchas gracias. Gracias por la invitación. Pues el título del artículo surge de una invitación que recibí del Instituto Libertad y Democracia, que decía Estado democrático o Estado capturado, y fue un encuentro que se realizó en marzo. Pero a mí lo que me impresionó fue el título del evento y me pareció que es una falsa dicotomía, que democracia no se opone a captura, sino que más bien el término o la teoría de captura surge en relación con los regímenes democráticos. Entonces quise hablar sobre eso.
específicamente. Y cuéntanos un poco de qué es de lo que ya el fondo del artículo. O sea, aquí ahorita nos contaste de cómo te surgió la idea, pero luego cómo la desarrollaste sería la pregunta. George Stigler es un profesor de economía de la Universidad de Chicago. Él ganó el premio Nobel en 1982 y la teoría de captura se le atribuye a él. De hecho, el Nobel es en atención a este trabajo que él hizo. Y él lo que dice es que el regulado captura al regulador. Que las personas que están regulando el mercado supuestamente en aras de ayudar a los consumidores realmente paran beneficiando al ente regulado. Entonces hay un incentivo perverso ahí de tratar de propiciar regulaciones que de alguna forma crean protecciones para las personas reguladas. Y eso es muy apropiado, particularmente ahorita que están discutiendo, por ejemplo, una ley de competencia, que nosotros decimos que es ley anticompetencia, pero que básicamente es eso lo que plantea, ¿verdad? No es que para que no hayan unos así que controlen el mercado, entonces va a estar aquí la superintendencia de competencia que va a evitar eso a través de las regulaciones de la competencia. Pero al final el problema es que para exactamente haciendo eso, ¿verdad? O sea, el que logra capturar al regulador al final, aunque digan que es para fomentar la competencia, en este caso particular, para al final reduciendo la competencia. Así es, y yo creo que es muy serio pensar que el antídoto, digamos, a la captura es ampliar los poderes de los políticos, porque al final ese es un poco el temor que yo tenía cuando vi la invitación, de que lo que se prescribe, digamos, a la captura, que obviamente es algo negativo para la economía, es que haya más gobierno, que el gobierno sea más fuerte o que regule más o que sean más estrictas las penas por este tipo de actividad, cuando realmente el antídoto es más mercado y Estado de Derecho. Que con más mercado básicamente se refiere a que haya menos regulaciones. Exactamente, sí. Yo creo que una de las cosas que nos haría muchísimo bien para combatir la corrupción en Guatemala y la captura, el mercantilismo, el crony capitalism, como lo querramos llamar, es simplemente liberar el mercado, de que haya más oportunidades para generar empleos y actividades productivas, y en la medida en que las personas tengan más opciones libres, van a tener menos tentación, digamos, de acudir o tocar las puertas a un político. Y es que lo que no termina de entender mucha gente es que precisamente son todas esas regulaciones, permisos y trámites, son los que en última instancia van generando buena parte de la corrupción, ¿verdad? Porque el hecho de que para que puedas construir tu edificio te tardes año y medio porque hay que tener 50 sellos, implica precisamente que hay alguien que te puede decir, mire, aquí si no le pongo este sello, usted no puede construir su edificio, y usted ya gastó no sé cuántos millones ahí en preparar el terreno, en comprar el terreno y en los planos y todo, y como a usted le va a costar saber ni cuántos millones de dólares, si yo no le pongo este sello, ¿cuánto me da porque le ponga el sello? Exactamente, y así es como vemos cómo está todo realmente interconectado. El índice de tramitología, el de Doing Business, estamos muy mal posicionados, igualmente en el índice de corrupción y en el índice de Estado de Derecho. O sea, están interconectados estos índices porque estamos agobiados, digamos, por una jungla de regulaciones que lo que está haciendo es propiciando la corrupción. Tal vez aquí, Carol, nos pudieras contar un poquito sobre el Instituto Fe y Libertad, que también te presentamos, pero tal vez qué es lo que están haciendo en el instituto y cuál es la relación o tus intereses para escribir. No sé si tiene relación el instituto con tu artículo o es por tu experiencia en Public Choice. Bueno, la verdad que mi artículo es producto del estudio del análisis de las decisiones públicas o Public Choice,
pero sí tiene relación porque en el Instituto Fe y Libertad promovemos la libertad y la libertad económica es muy importante y nos interesa mucho explorar la interconexión entre la religión y la libertad en todos los sentidos, así que sí tiene que ver en hasta cierto punto porque estamos promoviendo la libertad económica. Y con lo que mencionaste al inicio de cómo fue que llegaste a este artículo, creería que no tiene que ver solamente con la parte económica, sino en general cómo se manejan las funciones públicas en Guatemala. Totalmente, yo creo que estamos tratando de darle un enfoque exclusivamente político al problema de la corrupción. Yo creo que la mayoría de prescripciones que uno ve allá afuera son eminentemente políticas, ¿verdad? Ya sea más legislación o más gente en la cárcel, más persecución penal, más cacería de brujas, y la verdad es que todo esto no va a remediar la corrupción. Lo que va a remediar la corrupción es enfocarnos en los incentivos que imperan sobre las personas, cambiar las reglas del juego. Cambiar las reglas del juego, más Estado de Derecho, más libertad. Nosotros, como lo hemos puesto, es de que se está persiguiendo a los corruptos, pero no se está persiguiendo o peleando contra la corrupción, ¿verdad? Porque sí. al final lo que están haciendo, bueno, estos con las incentivos y con la legislación actual actuaron corruptamente. Entonces, quitémoslos y los que vengan van a actuar mejor, pero la legislación, los incentivos siguen siendo exactamente lo mismo. Lo más probable es de que vamos a obtener exactamente lo mismo, ¿no? Sí. Indistintamente de quién se ponga ahí. Efectivamente, yo creo que sí se ha incrementado el costo de ser corrupto, porque sí hay temor a parar en Mariscal Zavala. Claramente hay un temor ahí, pero realmente esto no es el remedio de largo plazo, porque no estamos cambiando los incentivos que imperan sobre las personas. Y nuestras abuelitas lo tenían clarísimo, ¿verdad? En arca abierta hasta el justo peca, y eso va a pasar al menos que cambiemos las reglas del juego. Yo tal vez quisiera agregar que en el Estado solo se puede hacer lo que establece la ley. No se puede hacer lo que no establece la ley. Y si la ley te establece eso, esas son las reglas del juego que las personas utilizan, que las manipulan o no dependiendo de la persona, pero como dirían las abuelitas, es complicado. Tal vez yo quisiera, Carol, aprovechando un poquito, como estamos en Semana Santa, que nos cuentes un poco la relación entre libertad y fe, y por ejemplo, ¿qué pudiera decir la fe en relación a por qué es importante el mercado o cambiar las reglas del juego para reducir la corrupción? Qué buena pregunta. Estamos en Semana Santa. Son como 3 o 4. Bueno, yo te diría que las personas libres son también personas responsables. Ese es el lema aquí de Libertópolis y de la Universidad Francisco Marroquín. Es algo muy sabido. Entonces, las personas que asumen responsabilidad de sus actos, pues obviamente van a actuar de una forma honrada, honesta, mejor, ¿verdad? Así que la libertad, a mi juicio, está conectada también con una ética o con un buen actuar, ¿verdad? Solo los actos libres son calificables de éticos o morales. Y yo creo que un mercado libre, un mercado no tan regulado, un mercado enmarcado por un Estado de Derecho con derechos de propiedad claramente definidos, nos hacen ser personas más coherentes con nuestras creencias. Y ahí yo te diría que se aplica justo el dicho que mencionabas de las abuelitas, ¿verdad? Que es de la sabiduría popular, de que en arcas abiertas hasta el justo peca. Y al final es importante precisamente de que nos ocupemos en las reglas y en los incentivos que generan esas reglas, porque así no, hasta los justos pueden caer en la tentación. En teoría, la verdad, las personas de fe, digamos, o las personas que creen que su vida es trascendente y que van camino a otra vida, una vida cara a Dios,
tienen algún incentivo para portarse mejor, ¿no? Pero no son las únicas que tendrían esos incentivos si nosotros creamos reglas del juego sociales que sean conducentes a un buen actuar. Porque al final lo importante de las reglas y que sean generales y aplicables para todos es que tenés que hacerlo con el mínimo común denominador, ¿verdad? O sea, y puede ser que haya una persona que sea muy correcta, muy recta, muy ética y todo, pero de seguro, y especialmente en el gobierno, vas a encontrar muchas personas que no necesariamente cumplen con ese estándar, ¿verdad? Entonces hay que hacer la legislación y los incentivos bajo esa perspectiva de que es mejor que las reglas eviten que hasta el peor que llegue ahí no pueda hacer toda la maldad que quisiera, a esperar que llegue el más santo y lo haga todo correctamente, indistintamente de las reglas, ¿no? Si tú tienes unas reglas previstas para bellacos, decía David Hume, o para gente mala, ¿verdad? O para diablos, decía, pícaros. Si llega un ángel no pasa nada. No te va a hacer daño, ¿verdad? Si llega una persona mala tampoco te va a hacer daño porque ya previste esa posibilidad. O sea que yo creo que para ordenar la cosa pública definitivamente hay que errar del lado de pensar que esta es una posibilidad. Sí, porque al final quisiéramos que llegaran las mejores personas, ¿verdad? Pero lamentablemente, o sea, la historia y la experiencia nos demuestran de que no siempre es así, y lo que es más, de que no, en la mayoría de los casos no es así, al grado de que casi que podemos decir de que han sido la excepción y no la regla a lo largo de toda la historia, ¿verdad? Realmente el que haya llegado a gobernar una persona muy correcta y que no haya sido presa de la corrupción del poder, son la excepción y no la regla, son la excepción y no la regla, que son hasta figuras así muy, muy reconocidas históricamente, ¿no? Así es, sí. Yo tal vez quisiera agregar como comentario que hay que recordar, como estamos en Semana Santa, que Dios nos dio libre albedrío. Y en el momento en que nos dio libre albedrío, eso es sinónimo, en mi opinión, de libertad de elegir. Uh-huh. Y los 10 mandamientos son de una u otra forma las reglas del juego. Y también te dice, y lo mismo lo dice la Biblia, que todos los humanos, no la Biblia, sino los que son educados en la fe católica y algunos evangélicos, cuando se estudia el tema de los pecados capitales y de las tentaciones, las personas per se nacen con ciertas tentaciones que pueden ser sujetas, dependiendo de las reglas del juego, a caer o no en ellas. Y en el caso de las reglas del juego son los 10 pecados capitales. Ahí básicamente te está poniendo las reglas y están hechas precisamente para reducir el riesgo de que la maldad, estamos en Semana Santa, pueda ganar, porque cuando llegan ahí, usualmente el tema de las reglas en una república o un Estado de Derecho es que las reglas le pongan límites o cepo a aquellas personas que pueden salirse del huacal, como sería un buen chapín, o que puedan intentar hacer cosas malas. Ese es el objetivo. El comportamiento antisocial, diría. El comportamiento antisocial, pero estamos en Semana Santa y entonces tal vez hay que hablarlo más en lenguaje de Semana Santa. Poner cepo, pues. No, pero es que ya comenzamos desde miércoles de ceniza. Entonces, estamos cerca de Semana Santa. Yo creo que no hay contradicción entre los 10 mandamientos y nuestra visión, digamos, de lo que sería una sociedad de personas libres y responsables y de un actuar político enmarcado en un Estado de Derecho. Definitivamente no hay ninguna contradicción. Al revés, yo creo que refuerzan el mensaje, sí. Y creo que todo este concepto de Estado de Derecho, realmente, o el mismo concepto de persona, tiene origen en nuestras raíces judeocristianas, no es algo que es común denominador de la civilización a través de muchísimos siglos, sino que es algo que realmente nace con las raíces judeocristianas. En tu artículo
mencionas esa falsa dicotomía de que no es o necesariamente democrático o necesariamente que está capturado, sino que puede ser ambas al mismo tiempo. ¿A qué te referías con la parte esa no de la captura, sino de lo democrático? Bueno, vamos a ver. Yo creo que se puede capturar un régimen autoritario también. El totalitarismo, entre más politizada esté la sociedad, entre más importancia tenga el poder político, obviamente más incentivos de captura van a haber. La democracia es un sistema que permite a las personas participar en el proceso de toma de decisión colectiva. Es el único que nos permite a nosotros como ciudadanos decir algo respecto de lo que está pasando en el acontecer político. Y el incentivo está puesto para que el político nos ofrezca cosas y para que nosotros le pidamos favores. Entonces sí tiene que haber lo que tú decías, esa regla clara, abstracta, que diga, bueno, el gobernante no es dispensador de favores o no tiene posibilidad de dispensar favores porque el incentivo está puesto para que eso ocurra. Y las democracias son susceptibles de convertirse en estados de búsqueda de renta. El peligro está ahí. En general, realmente cualquier régimen gubernamental, sea autoritario, sea democrático, sea republicano, que el republicano es al que yo me adscribo y que apoyo, al final, mientras más poder tengan más poder discrecional tengan los funcionarios públicos, y que generalmente va así en el régimen republicano, donde menos poder discrecional tienen, y conforme más se va acercando hacia un régimen autoritario donde más poder discrecional tienen los funcionarios, mientras más poder discrecional tengan, hay más posibilidades de corrupción, hay más posibilidades de que se aprovechen de los recursos de la gente, de los tributarios en particular, para su beneficio propio. O sea, todos van a buscar siempre su beneficio propio, pero mientras más poder discrecional tengan, hay más posibilidades de que se vayan a aprovechar, dijéramos, no digo ilegalmente, porque en muchos lugares eso está legal, pero ilegítimamente del poder y de los recursos de los tributarios, ¿no? Sí, efectivamente se puede utilizar el mecanismo político como un mecanismo de redistribución, y las personas van a tener el incentivo de tratar de cosechar una renta artificial, algo que realmente no podrían obtener si estuvieran compitiendo en igualdad de condiciones en el mercado. Eso va a existir, al menos que tengamos instituciones que le pongan un alto, que son las instituciones republicanas, el Estado de Derecho, la Constitución, bien definida. Sí, yo creo que la mejor definición a ese respecto es la de Bastiat, ¿verdad? Que él decía que el Estado es esa ficción por medio de la cual todos quieren vivir a expensas de los demás. Sí, y Bastiat antecede el public choice. Pero yo creo que una de las preocupaciones de los organizadores del evento, que por cierto creo que ellos comparten nuestra preocupación, y creo que tal vez no pensaron que el título me fuera a provocar tanto. Creo que al final el problema está en que muchas personas nuevamente no hacen, lo hablamos con María Dolores hace un ratito, no hacen la separación entre lo que hacen los políticos y lo que hace el gobierno, ¿verdad? Entonces, sí tildan a los políticos de corruptos y de malos y de aprovechados y todo, pero luego cuando piensan en el gobierno, como que pensaran en una entidad abstracta, completamente distinta y separada de los políticos, cuando no es así, ¿verdad? O sea, es esa institución abstracta que no, yo creo que no entiende. Yo voy a ser más cínica y más dura con ellos. Creo que no entiende la diferencia entre democracia y república. Democracia es la forma de elegir a los gobernantes. República es un Estado de Derecho donde las reglas del juego están bien delimitadas. Y me van a disculpar, pero ahí algunos de los participantes, básicamente en el fondo, mi percepción es por lo que decían, es que lo que les molesta es que no están en el poder o no están haciendo lo que según ellos hay que hacer. O
O sea, si no entienden la diferencia entre república y democracia, estamos fritos. Porque democracia es la forma en que tú vas a elegir. Y con todos sus defectos, la democracia como forma de elegir a los gobernantes es la menos peor. La república es otra cosa. Guatemala es la República de Guatemala, no es la democracia. O sea, república es el Estado de Derecho. Democracia es la forma en que estamos eligiendo gobernantes. Es meramente un medio. Es un un medio medio para facilitar, digamos, o yo para hasta- prevenir la tiranía. Eso es realmente. Yo hasta les añadiría ahí de que a lo que te estás refiriendo con democracia realmente no es la democracia. Lo que te estás refiriendo es al sufragio universal. Y el sufragio universal, de hecho, ni siquiera es una institución democrática, porque se recuerdan, la democracia realmente era al sorteo, que yo no digo que no se pueda hacer. Pero lo del sufragio universal realmente es una institución liberal y que viene precisamente con el concepto de republicano, ¿verdad? La idea es siempre prevenir la tiranía, ¿verdad? Exactamente, y entendido bajo el concepto de que la diferencia principal es que en el sistema republicano es precisamente un sistema de reglas, de leyes, y en donde por mucho que la mayoría, que sería en el caso de la democracia, decida de que hay que pasar por encima de los derechos de otra persona, que se podría hacer, democráticamente, en un régimen republicano no se puede pasar sobre los derechos de las personas, indistintamente de que sea el 99.9% de las personas que diga que lo apruebe, ¿no? Y esa es la diferencia. Por ejemplo, Estados Unidos eligen por voto, pero no es el voto de la mayoría el que establece quién es el presidente. Precisamente fue diseñado así, y colegios electorales, para que las minorías que vivían en el centro pudieran tener voz y voto para defenderse de la tiranía de la mayoría. Y esa es la importancia de la república. Porque aquí la gente, me van a disculpar, pero confunde democracia con república. Y no es así el asunto. Democracia es la forma en que vas a elegir por voto, sufragio universal, a tus gobernantes. Pero la república es otra cosa. Y lo que debiéramos estar peleando y defendiendo con uñas y dientes es la república, un Estado de Derecho. Y eso es lo que está haciendo falta. Pero lo que tenemos que estar peleando es la libertad personal. Ampliar los ámbitos de libertad personal sería mucho más fácil, creo yo, combatir la corrupción si nuestra economía fuera pujante, creciente, si las personas vieran oportunidades de crecimiento ahí. Sería mucho menos tentador irle a tocar la puerta a un ministro, y sería, de hecho hay estudios que demuestran esto, ¿no? Que cuando una economía está bien, cuando se amplían los ámbitos de libertad económica y personal, las personas no van se reduce la importancia, digamos, de lo político. Y es que al final, obviamente tiene que ver mucho con eso y con la capacidad que tienen y ahí lo llevo a la parte que decías de la injerencia que tienen dentro de los asuntos. O sea, mientras menos injerencia tiene el sistema político en la vida de las personas, menos posibilidades hay de que puedan precisamente utilizarla para obstaculizar algo, ¿verdad? Y aquí no digo ni siquiera de ir yo quiero ir a ser un contratista del gobierno y quiero hacer obra para el gobierno, sino ni siquiera en tus asuntos particulares, en tu negocio, donde no tiene absolutamente nada que ver el gobierno, pero igual se meten, ¿verdad? Porque entonces necesitas tal permiso y necesitas tal otra regulación, necesitas cumplir con tales y tales cosas, y todo eso hace de que al final estos funcionarios públicos tengan mucha injerencia en tu bienestar, porque si no cumplís con eso, entonces resulta que no puedes hacer el negocio que podría ser el mejor del mundo, pero resulta que en Guatemala no se puede por la inseguridad jurídica, por lo que sea, y que al final la gente se para yendo a otro lado, ¿no? Así es, y yo por eso decía que creo que los organizadores comparten esta visión. Al final ellos están preocupados, creo yo, por el tema de que el Estado de Guatemala está en las garras de la corrupción y del narcotráfico, ¿verdad? Y que este es el verdadero problema nuestro. O sea, los que nos tienen capturados son los narcotraficantes y los corruptos. Pero
mejor forma de combatir, digamos, es si consideramos el narcotráfico como otro grupo de presión o otro grupo que está buscando rentas artificiales, nuevamente la mejor forma de combatirlo es incrementando el crecimiento económico y los ámbitos de libertad. Yo sí sigo dudando porque, digamos, no veo que entiendan claramente qué está pasando y me van a disculpar, pero yo por años dije lo que estaba pasando y de pronto descubrieron el agua azucarada. Hay que entender que el contexto de narcotráfico y corrupción, especialmente el tema de narcotráfico y relación con corrupción, aduanas y puertos, es algo que ha venido pasando al menos los últimos 10 años en una forma impresionante. Y se les decía y se denunciaba públicamente y aquí la gente no despertaba. Entonces, yo honestamente, yo sí no les doy el beneficio de la duda, lo digo públicamente, porque hay que ser congruentes con los actos. Y lo que yo te diría es que en este tema en particular, aquí lo que hace falta es entender el tema de república, Estado de Derecho. Eso es lo que hay que defender, pero, por ejemplo, la libertad. Por eso es tan buena la propuesta del Centro de Estudios Económicos Sociales de eliminar las aduanas. A mí me encanta esa propuesta y creo que se ha trabajado de buena forma y invito a todos los radioescuchas a buscar la propuesta en la página, porque esas son el tipo de cambios a los incentivos que tenemos que estar promoviendo. Sí, porque por ejemplo, cabal, hace un rato mencionabas de que sí se ha incrementado el costo de la corrupción en el sentido de que la gente ya tiene un poco más de temor, pero no solo te cuento que no solo se ha incrementado el costo de la corrupción, sino más bien, sí se ha incrementado el costo de la corrupción y se puede ver en dos áreas. Una es esa de decir, bueno, la gente ya le da un poco más de pena porque puede ir a parar allá al Mariscal Zavala, zona 18. Zavala, sí. Pero resulta que los corruptos lo que han hecho es que han incrementado literalmente el costo de la corrupción. Uno de nuestros radioescuchas nos contaba que ahora en las aduanas le dijeron, mire, ahora la mordida es más grande porque hay más riesgo de que nos capturen. Así literalmente, así le dijeron. Sí, y eso es una de las consecuencias, sí. Precisamente por yo creo que tal vez aquí la confusión es de que la gente sí, o sea, en general diría, la mayor parte de gente está en contra de la corrupción. El problema es que lamentablemente creo que la mayoría no entiende cómo se genera la corrupción y entonces dicen, están en contra de la corrupción, pero no entienden cómo combatirla y además va hasta va en contra de sus propios intereses porque muchos de ellos sí tienen la idea de que si ellos llegan a gobernar, entonces sí va a ser mejor, o son, como dice Reni, pícaros y realmente lo que quisieran es, o sea, realmente lo que les molesta, como ahí Marta Yolanda cita a alguien que hizo una cita muy correcta a ese respecto, de que lo que les molesta es que no son ellos los corruptos, sino que son otros los que se han aprovechado. Yo te voy a robar tal vez porque ya tenemos pocos minutos. Miren, el tema del combate, la guerra contra la corrupción, yo hago una similitud en un paper que nunca logro terminar para publicar en este otoño en Estados Unidos, en una universidad en la que estudié. La guerra contra la corrupción es como la guerra contra las drogas. En la guerra contra las drogas, tú miras que agarras un capo y lo mandas a la cárcel, pero luego surge otro capo y seguimos en la misma. ¿Por qué? Porque los incentivos no cambian, es exactamente lo mismo. Mi queja y mi crítica es los incentivos, es lo que hay que comenzar a discutir. Y lo pongo como, miren, la guerra contra las drogas, agarraron a tal copa. O sea, en 1989 agarraron a Pablo Escobar y en el 2015 agarramos al Chapo Guzmán. ¿Y qué ha cambiado? Solo cambiamos los nombres. Es más o menos lo mismo. Hay que cambiar los muertos. Y aumentamos los muertos y probablemente son cada vez más sanguinarios, pero o sea, no se ha mejorado la situación, al contrario, se empeora, ¿no? En el análisis en el estudio que estoy viendo con una gente es, usualmente cuando sacas a un capo o sacas a un mafioso, el que gana la batalla, porque el que gana la batalla es el más sanguinario, el que menos escrúpulos tiene. Entonces la cosa se pone peor si no se cambian los incentivos. Sí, si los incentivos están puestos del lado del juego político, ¿verdad?
Yo creo que eso es muy importante porque las personas, como decía Jorge, quieren como llegar al poder para ellos sí hacer bien las cosas, pero la solución política, o sea, tratar de solventar esto desde la perspectiva política es mucho más complejo, entonces Guatemala realmente sí necesita salir de esta situación en la que estamos. La corrupción sí nos hace daño, la búsqueda de rentas nos hace daño. Necesitamos cambiar este esquema en el que vivimos, y la forma más rápida realmente de hacerlo es aumentando espacios de libertad para las personas. Así es, pues muchas gracias, Carol, por haber venido. Muchas gracias, Reni, por haber estado acompañándonos aquí. Y les agradecemos su tiempo. Lamentablemente, pues ya se terminó el tiempo, así que tenemos que irnos. Siempre recordándoles a todos que aprovechen. Ahora ya hay nuevamente gel de aloe de Ela, el que le va a ayudar ahora en todos los problemas digestivos, reflujo, y para los que tienen enfermedades y que toman muchas pastillas, pues precisamente para eso les sirve, para proteger su sistema digestivo, y especialmente ahora en estos días que de seguro muchos van a comer mucho más allá de lo que deberían de comer en estos días. Así que los invitamos a que se preparen con el gel aloe de Ela, y si usted quiere pedirlo, lo puede pedir al teléfono 45 63 93 27. Y muchas gracias nuevamente por haber estado con nosotros. A todos ustedes les agradecemos su sintonía y los invitamos a que continúen con los programas de Libertópolis. A las 5 de la tarde viene Estuardo Rodríguez Aspuró en Geópolis. A las 6 viene María Dolores Arias en Contravía PM. Y a las 7 estará ella también en Más Negocios. Mañana estarán Estuardo y María Dolores a las 6 de la mañana en Contravía AM, y en Todo Pulmón nos volvemos a escuchar mañana al mediodía, y mientras tanto pues pasen una muy feliz tarde. Libertópolis.